Primero tengo que decir que ha sido un absoluto honor para nosotros, la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, tener la oportunidad de organizar el 16 Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba. Ha sido un encuentro emocionante. Nosotros llegamos aquí con dos claros objetivos. Por un lado, demostrar una vez más que Cuba no está sola, que somos cientos y miles de personas y organizaciones en el mundo que apoyamos Cuba y su proceso revolucionario. Y el segundo y claro objetivo de este encuentro era que el mes, que el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba saliera más reforzado, más coordinado y con unas tareas específicas de cara a los 2 años que vienen hasta el siguiente encuentro que organizarán los compañeros de Málaga. Estamos muy contentos con el resultado, con la participación de la delegación cubana, de los delegados y delegadas que han venido de todas las partes del Estado español, así que plenamente satisfechos y queremos dar todo el apoyo y toda la suerte a los siguientes organizadores. Bueno, este encuentro se produce después de la pandemia, después del último encuentro realizado en Madrid en 2019 y la realidad nos está interpelando a hacer un esfuerzo por marcar un antes y un después en nuestro trabajo solidario. Estamos enfrentando una terrible agresión mediática, también con un endurecimiento del bloqueo económico y por tanto nos toca también repensar qué estrategias son las mejores para poder denunciar y contraponer nuestras políticas en defensa de la revolución cubana frente a esta hostilidad permanente en todos los frentes, ¿no? En el mediático, en el económico, también en el diplomático. Orientador, fugir-nos del coratge, fugir-nos tindre paz, no para allá más que me parezca si la gente está estafador. Bueno, esta exposición va dedicada a ustedes que con tanto cariño y con tanto afecto nos han acogido a nosotros, a la delegación, y con tanto esfuerzo nos han ayudado a nosotros en Cuba. Y, bueno, es para todos ustedes. Así que espero que lo disfruten. Por tanto, entendemos que la solidaridad debemos de reflexionar, pensar cómo estamos actuando, cuáles son las necesidades que tiene ahora Cuba y su revolución. Y en ese sentido estamos analizando en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de las ayudas de donaciones materiales y otro tipo de proyectos que vayan en línea con la soberanía económica de Cuba. También estamos reflexionando sobre el futuro de la propia solidaridad. Esperamos que este encuentro también sea un trampolín, que sea un impulso a las asociaciones de solidaridad que necesitamos renovar, llegar a nuevos públicos, insertar Cuba en otros espacios. Cuba tiene mucho que decir frente a la crisis climática, tiene mucho que decir en defensa de la soberanía de los pueblos, así como en alternativas a este sistema de valores que lo que impone es un consumismo desenfrenado, un egoísmo individualizado y donde Cuba está mostrando otro camino, otra alternativa social, de justicia, donde no deja a nadie atrás, ¿no? El número de personas que han participado como delegadas directamente ha sido superior a 130. De las 60 organizaciones que conforman el mes actualmente han participado más de 40. Pero hemos tenido algunas actividades que han sido abiertas a la ciudadanía valenciana y a las personas interesadas que quisieran acudir y hemos llegado a oscilar casi las 200 personas en algunas de las actividades. A lo largo de todo el fin de semana hemos tenido talleres y conversatorios, además de conciertos de música, exposiciones, actividades culturales. Hemos hablado de género, de juventud, hemos hablado de estrategias de lucha contra el bloqueo, hemos hablado de comunicación y redes sociales, hemos hablado de cultura. Hemos salido con una serie de conclusiones que han creado un plan de acción claro de trabajo para los próximos años y creemos que con eso hemos cumplido todos los objetivos que nos habíamos marcado. Resorgirán para